das pessoas que foi responsável pela organização do primeiro simpósio ibero-americano de História da Cartografia, que aconteceu em Buenos Aires em 2006. Portanto, esse evento é resultado dos esforços realizados por ela e pela professora Perla Zuzman e alguns outros pesquisadores e pesquisadoras daquela instituição que é a Universidade de Buenos Aires e algumas outras instituições, que junto com ela organizaram aquele evento. Portanto, é um pouco o resultado dos esforços que ela fez. Então, para que não haja mais delongas, eu vou passar aqui então para a professora Carla Lois, certo? Que vai, mais uma vez, nos brindar com, imagino, uma brilhante exposição. A palavra é sua, Carla. Gracias, Manuel. Gracias a la comisión organizadora, a todos los que trabajaron para que estemos hoy acá reunidos para discutir nuestros trabajos, a Beatriz, a Iris, a Tonico, a todos los que me voy a olvidar, a los que no me voy a olvidar pero no conozco el nombre, pero sé que trabajaron también. Y por mi parte estoy muy contenta de venir a presentar un trabajo que es para mí a la vez el final que no existió de la tesis, que tuve que terminarla antes, pero que si hubiera tenido más tiempo iba a ser el cierre de esa tesis que hice hace 3 años. Y por otra parte es el inicio de un nuevo proyecto que está directamente focalizado en la representación de lo desconocido. Entonces es una manera de cerrar una etapa y empezar otra, y eso es lo que quiero venir a discutir con ustedes, más que a presentar en los términos que Manuel acaba de decir. Como digo, es un trabajo sobre la representación cartográfica de lo desconocido, y si bien a simple vista puede parecer un contrasentido representar lo que no se conoce, al menos desde los presupuestos propios de la ciencia y del arte de la cartografía, yo quiero encuadrar este trabajo dentro de este consenso generalizado que admite que lo desconocido fue y es un motor muy importante que moviliza saberes, deseos, proyectos, empresas, inversiones. Y a la vez sobre una corriente bastante reciente de estudios de historia y antropología de la ciencia que están dando una nueva positividad a temas que tradicionalmente fueron pensados como el reverso o el costado negativo de temas que parecían tener un derecho a ser objetos de estudio. Y bueno, en mi caso va a ser lo desconocido, pero me he inspirado en otros trabajos que toman como centro de análisis el olvido, la sombra, el cero, el silencio, el blanco, la ausencia, el vacío, lo invisible. Entonces es dentro de esas reflexiones que a mí me gustaría provocar algunas preguntas más que respuestas, al menos por ahora, y investir de cierta positividad a un tema que creo que ha sido más central de lo que parece en la historia de la cartografía, y abandonar solamente el terreno de la metáfora heurística de estos temas que parecen haber tenido al menos bastante desarrollo. Entonces, como punto de partida voy a asumir 2 presupuestos, y uno consiste en desactivar la dicotomía conocido-conocido, desconocido, porque en ese caso es donde evidentemente resulta imposible abordarlo. Y para eso implica distanciarse un poco de perspectivas más tradicionales que han asumido implícita o explícitamente que esta dicotomía es una distinción básica de los procesos de producción de conocimiento, independientemente del dominio del campo de saber que se trate. Solo para mostrar un ejemplo, esta oposición ha tenido algún rol activo y ha funcionado, pero lo que yo voy a mostrar en el mapas y en algunos libros de ciencias es que más allá de esta distinción básica había una serie de matices que permiten problematizar lo desconocido con otra riqueza epistemológica. También esto implica abandonar la idea de que lo desconocido fue siempre sinónimo de imaginario, irreal o fantástico, o algo que no merece la atención desde el campo de la ciencia. Y esto implica también asumir que la distinción real o irreal
no es útil en el momento de examinar los procesos de producción de conocimiento en general y menos para indagar la invención de lo desconocido desde el punto geográfico. Mi punto de partida es que lo desconocido, y en particular lo desconocido geográfico, es sobre todo una cosa verosímil. Entonces, en este sentido, el desafío no consiste tanto en establecer la medida precisa de la distancia entre la representación y lo real o el objeto que pretende representar, sino que más bien el desafío se desplaza hacia la búsqueda de los fundamentos de las condiciones de verosimilitud que dan forma y visibilidad a las geografías desconocidas. Entonces, mi punto de partida será que lo desconocido se constituye desde lo conocido y más aún que forma parte de lo conocido. La base de todo esto es que lo que es verdaderamente o absolutamente desconocido no puede ser objeto de reflexión. Entonces, ese es como el presupuesto inicial. Y llevando esto más lejos, quiero sostener que hay un proceso de invención y de producción, de construcción de lo desconocido, que no se trata de un estado cero del conocimiento, no es el punto original, y que la enunciación, las hipótesis, los métodos y los programas de conocimiento que hacen imaginables y visibles las tierras incógnitas toman prestadas teorías y métodos que funcionaron para interpretar y explicar el mundo conocido. El segundo presupuesto es que para tematizar y problematizar esto como objeto es necesario salirse o correrse un poco del cuadro de la representación entendida en su sentido positivista más clásico, es decir, como reducción de lo real. Y en este sentido pretendo retomar la idea de representación en tanto que expresión. Esta aclaración no me voy a tener mucho ante esta audiencia que está muy familiarizada con estos temas, pero es particularmente sensible porque la noción de representación se ha vuelto considerablemente reduccionista a lo largo de gran parte del siglo XX y por lo tanto altamente problemática para abordar este tipo de temas. Aun cuando desde los años 80 y sobre todo desde los desarrollos teóricos de Brian Hartley y David Woodward, inspirados en Derrida, Foucault y Panofsky y toda esa renovación más cultural, que ha instalado que el mapa es un objeto cultural y que expresa una idea acerca del espacio y que además forma parte de un universo mucho más amplio de objetos culturales. Todo eso está claro, sin embargo sigue pesando cierta tradición reduccionista que evita o que vuelve problemático el abordaje de algunos temas. En este sentido yo voy a usar el término representación, pero sobre todo estoy pensando en procesos de escritura cartográfica y a eso me voy a referir cuando, un poco por comodidad, voy a apelar el término de representación. Y esto supone asumir que estos procesos epistemológicos de escritura cartográfica están interesados en abordar la pluralidad de significaciones y sobre todo en los modos de inscripción de las incertidumbres, porque concibo el mapa como un lugar donde se producen lugares. Es en sí mismo una práctica de producción de lugares. Una imagen que combina lo pensable con una experiencia de mundo. Esa es la concepción básica que quiero manejar cuando me voy a referir a mis mapas. Bueno, no mis mapas, a los mapas que voy a trabajar. Y además voy a estar pensando todo el tiempo y voy a trabajar con otras imágenes que encontré en otros libros de ciencia, porque quiero reforzar el análisis de esta naturaleza gráfica que diferencia el mapa de otras representaciones que intentan sintetizar alguna visión sobre la ciencia. Es un objeto de naturaleza gráfica que se sirve de un lenguaje y de palabras también, y de códigos y valores compartidos por una comunidad, una cultura o un grupo profesional. Por eso el grado de generalidad de mis observaciones va a estar limitado un poco al universo de los mapas que voy a manejar. En síntesis, de todo lo que acabo de decir, es que lo desconocido es siempre una cosa verosímil, proyectada desde lo conocido y en lo conocido, tanto por su naturaleza como por sus métodos. Y que lo conocido no se opone a lo desconocido, y solamente para anticipar y exponer brevemente la variedad del campo semántico de lo desconocido, que a mí me interesa y que yo voy a explorar, es que
a menudo la simple palabra desconocido remite a una variable muy amplia de situaciones que incluye lo ignorado, lo inexplorado, lo supuesto, lo mal conocido, lo plausible, lo verosímil, también lo inverosímil a veces, lo increíble, lo inesperado, lo esperado, lo deseado, lo buscado, lo que está más allá del horizonte, el plus ultra, lo otro, lo diferente, lo proyectado, lo anticipado, lo inconsciente, lo extranjero, lo exterior. E incluso desde perspectivas más tradicionales, como la que se encuentra en el artículo de Edward Wright, Terra Incognitae, The Place of Imagination, hay una tipología de tierras desconocidas. Es decir, que lo desconocido no es un bloque monolítico que aparece en el borde del mapa, sino que es un espacio complejo donde se expresan una variedad de situaciones que afectan la producción del conocimiento geográfico y en particular en los mapas que voy a analizar yo, la interpretación de procesos, de experiencias reales, concretas de exploración. La exploración no implica correr un velo sobre las tierras desconocidas, sino iniciar un proceso de conocimiento sobre esas tierras que son pensadas como desconocidas, que puede tomar caminos muy diversos. Entonces, si se retoma esta idea de que lo desconocido puede ser también una cosa mal conocida o conocida de un modo que en cierto momento se vuelve inaceptable, se puede encontrar, por ejemplo, que una geografía conocida o concebida como conocida se vuelve desconocida. Es decir, lo desconocido no viene primero, sino que viene después. Y solamente para dar un ejemplo que a mí me resulta familiar por muchas razones, la Patagonia, que durante muchos siglos apareció saturada de información y era el objeto de relatos y de descripciones. Hay una colección de iconografías muy típicas sobre los Patagones, los gigantes, los Andes, algo que evidentemente existía en el imaginario geográfico desde mucho antes, se vuelve desconocido y un agujero blanco en la cartografía nacional argentina del siglo XIX. Me voy a concentrar en el continente austral, en el siglo XVI. Y lo que yo acá adelanté que esto era el final de una tesis en la que yo estaba trabajando sobre los objetos geográficos del hemisferio sur en el siglo XVI, en los libros de ciencia y en la cartografía. Y evidentemente en el siglo XVI el continente austral es uno de los objetos geográficos que más crece y que ocupa un lugar destacable y que crece sin cesar, mientras que los otros objetos geográficos van tomando formas más realistas y son los objetos más estudiados. Hay algunos trabajos que se dedican a estudiar este monstruo geográfico, como lo llama Numa Brock, y existe cierto consenso en afirmar que la pervivencia de este objeto a lo largo de más de 200 años en la cartografía, aunque nadie lo había visto efectivamente, tienen que ver con el peso, el gran peso de las teorías clásicas sobre el orden cosmográfico, la Tierra, la simetría, el equilibrio, las antípodas, etc. Mi hipótesis de trabajo es la siguiente: es que más allá de ese andamiaje conceptual, que evidentemente tiene una fuerte influencia que es innegable, la existencia del continente austral ha tomado ciertas formas cartográficas que están basadas, por un lado, en la representación de indicios efectivamente vistos y reconocidos en experiencias de exploración en el Océano Meridional, pero que eso no explica del todo esa geografía, que también esos indicios habrían sido cartografiados de un modo particular debido a la fortísima influencia de una imaginación geográfica que terminaría por dar forma a esta idea según procedimientos que habían funcionado para diseñar y para concebir geográficamente América, o la cuarta parte, de ahí viene el título de esta presentación, la cuarta parte, el nuevo mundo. En general soy un poco reticente a utilizar el nombre América para este objeto. Me voy a anticipar un poco y para ordenar la presentación, y voy a explicar que cuando los europeos encontraron América no estaban buscando otra parte del mundo u otro continente,
Entonces los mapas más tempranos del mundo, del Nuevo Mundo, mostraban América primero como parte de Asia y después primeramente como una isla. Y por el contrario, a mediados, fines del siglo XVI, los europeos que ya habían encontrado un nuevo mundo interpretaron esas islas del Océano Meridional como otro nuevo mundo, como una quinta parte, como una suerte de inercia, de continuación de procesos que habían funcionado a pesar de todas las resistencias que habían encontrado para definir la naturaleza geográfica de la cuarta parte. En ese momento los europeos creían posible la existencia de otros mundos, de otras partes, de otros continentes, como los vayamos a llamar. Entonces no parecía descabellado unir las puntas de islas que efectivamente habían sido vistas y extrapolar una línea que uniera todas esas islas para dar forma a un continente. Un poco la hipótesis general, y la voy a desarrollar lo que me dé el tiempo. Sin duda tengo que anticipar o presentar un poco el debate conceptual que hay detrás de la definición de la naturaleza geográfica de la cuarta paz. Y para hacerlo simple, el debate puede ser resumido en la fórmula si América es una isla o un continente. Y es que a pesar de la inestabilidad conceptual de este momento, hacia mediados del siglo XVI, los libros de geografía expresan casi sin variaciones una clasificación de las tierras emergidas que consiste en dividir todas las tierras emergidas en 4 formas básicas que son la isla, la península, el istmo y el continente. Yo elegí varias en diferentes idiomas para mostrar un poco la persistencia o el grado de modelo canónico que esto tenía, que aparecía repetido prácticamente sin variaciones, o las variaciones se reducen a los ejemplos que incluyen cada una de estas categorías. Y voy a volver un poco sobre esto. A su vez, estas, evidentemente las 3 partes conocidas del mundo se encuadraban en general en la categoría de continente, aunque hay algunos casos que no son mayoritarios, pero que existen. Continentes también se usaba para algunos reinos y algunos países. Pero básicamente la idea de continente definida en todos estos libros destaca y retoma la idea de contigüidad geográfica entre esas 3 partes, o entre todas las partes que forman un continente. Estas definiciones solían venir acompañadas por un esquema, básicamente como este, y otra vez hay otros ejemplos en otros libros. Nuevamente es un esquema bastante repetido, y a mí me interesa traerlo porque, además de que viene a ser la dimensión gráfica de estos conceptos, es clave en la representación cartográfica. Estos esquemas suelen estar acompañados de todos modos por nombres concretos de geografías reales, entre comillas. Dicho esto, es posible rastrear un poco las transformaciones de cómo fue pensada América a lo largo del siglo XVI. Este proceso de deslizamiento, primero de ser una parte del viejo mundo, de transformarse en una isla y luego transformarse en un continente o una nueva parte. Efectivamente, en los primeros mapas, o los mapas más tempranos, aparece en el esquema de continente. Y en realidad esto es congruente con la idea de que América forma parte del viejo mundo. Acá, solamente para comparar, el esquema que aparece en los libros y la representación cartográfica del Nuevo Mundo. En general no tiene nombre tampoco, ¿no? ¿Qué tipo de geografía es? Ahora, desde que aparece el mapa de Waldseemüller, que es más conocido o más estudiado por ser el mapa que inaugura el nombre de América para la cuarta paz, se instala la idea de que América puede ser una isla, o él propone la idea de que América sea una isla, pero al mismo tiempo que es una parte diferente del resto. Y los argumentos que van a usarse en otro tipo de libros tienen que ver con la singularidad de la naturaleza del Nuevo Mundo, lo diferente que es de los mundos conocidos, y el tamaño. Hay diferentes citas en diferentes idiomas porque hay cierta
persistencia de los mismos argumentos, con muy pocas variaciones. La grandeza de la naturaleza absolutamente singular del Nuevo Mundo hacían evidente que el Nuevo Mundo era una cuarta pars, pero era necesario encontrar los conceptos que expliquen armoniosamente esa geografía del mundo. Entonces, planteo en nuestros términos, el tamaño de la cuarta pars y su naturaleza singular representaban un problema inédito, y la cuestión que se planteaba era dónde ubicar esas tierras y cómo integrarlas en el mundo conocido. Como no me puedo extender demasiado, lo que quiero decir es que durante varias décadas hay una serie de respuestas a estas preguntas que son muy variadas, que están por un lado aquellos que admiten esa incertidumbre y eliminan, no sé si voy a encontrar todas las citas, pero eliminan a América de los ejemplos de, por ejemplo acá, de isla. América no aparece entre los ejemplos que se solían dar como islas. Por otro lado, están aquellos para los cuales se mantiene todo igual y América sigue siendo incluida dentro del grupo que ejemplifica los casos de islas. Acá también y acá también. A veces una solución de compromiso fue que América del Sur era lo que se convertía en una isla y lo que se conocía de lo que hoy es América del Norte seguía estando pegada a Asia. De esta manera el esquema conceptual seguía siendo el mismo, había 3 partes del mundo y muchas islas, algunas podían ser muy grandes, pero no había ninguna alteración de esa estructura que consistía en explicar la superficie terrestre. Bueno, pues es otra aclaración, que cuando me refiero a geografía me refiero a la superficie terrestre. Y finalmente hay otros que proponían una opción más radical, que es que América comenzó a ser definida como un continente que reunía una parte norte y una parte sur que podían ser unidas por un istmo. Acá hay 2 ejemplos, pero lo que quiero yo retener de esta discusión o de estos textos es que la clasificación de las tierras no era ni un anacronismo ni un formalismo ingenuo, sino que se trataba de conceptos que estaban activos y que eran usados y puestos en combinación, en articulación, para dar sentido a esa geografía. Y acá el Perú deja de ser una isla. Hay un proceso de reconocimiento, y esta frase creo que sintetiza uno de estos puntos que yo quiero resaltar, que es que la reflexión sobre la naturaleza geográfica de América dio lugar a una reformulación conceptual. Para integrar el Nuevo Mundo en este esquema conceptual, la idea de continente tenía que perder su sentido de contigüidad. Entonces las reconsideraciones que pusieron son la variedad de ejemplos que hay de lo mismo, no es para que se detengan a leerlo. Pero estas reconsideraciones llevaron a poner en el centro del debate nuevos elementos constitutivos de la idea de continente, entre los que la línea de división entre las partes adquirió un protagonismo inédito. Y esta delimitación aparece esencialmente apoyada en cuerpos de agua. Los cuerpos de agua habían sido en algún otro momento utilizados como elementos diferenciadores entre partes, pero acá se transforman en un criterio cada vez más imperativo. Y en este sentido, cuanto más grandes fueran y evidentes, desde un río grande hasta efectivamente un océano, mejor cumplirían la función de separar masas terrestres diferenciables. La consecuencia, esto era una pequeña excepción, pero no tengo mucho tiempo para desarrollarla. La consecuencia más evidente es que los continentes, al ser pensados como objetos que están delimitados por cuerpos de agua, se vuelven casi una isla. Con lo cual había otra suerte de contradicción en esta definición conceptual. Y en esta cita, por ejemplo, está una descripción del Nilo, el mar Índico, la laguna de Meotide, el mar de Azov, el océano Sarmático, el mar Báltico, el río Tanés, el río Don, el estrecho de Gibraltar, que se transforman cada una de esas partes en islas. Y en el caso de América, el istmo de Panamá va a cumplir un rol análogo al que cumple para explicar estas geografías del viejo mundo. El punto clave de este movimiento conceptual es que deja la puerta abierta para la visión de nuevas partes del mundo, con los mismos criterios. Ya los continentes no se buscan en raíces mitológicas o clásicas o antiguas, en las descripciones, en las historias generales
donde la descripción de los continentes solía comenzar por el origen del nombre, el origen mitológico del nombre de cada una de las partes, las descripciones geográficas de los libros de cosmografías del siglo XVI comienzan a explicar los límites, empiezan a definir cada una de las partes según los límites que, de redundancia, delimitan cada una de esas partes o continentes. Apoyándose en la evidencia de la existencia de ciertas islas, y particularmente de Tierra del Fuego, que cumple un rol esencial en todo este movimiento, ha sido posible imaginar un gran continente austral. Y esto ha sido factible retomando las reflexiones epistemológicas y los métodos de producción de conocimiento geográfico que habían funcionado para interpretar América en los términos que yo acabo de mostrar, y para darle una suerte de coherencia conceptual respecto a las otras partes del mundo. En efecto, las primeras hipótesis sobre Tierra del Fuego asumían la idea de haber encontrado un nuevo mundo o tierra firme. De hecho, el uso de la parte tierra como parte del topónimo es clave revelador de esta idea incipiente. Y además, el estrecho de Magallanes contribuía a aportar los elementos que se necesitaban para definir esa tierra que comenzaba a insinuarse como una parte del mundo. En estas citas se vuelve sobre el efecto del estrecho de Magallanes como elemento diferenciador, de la forma parecida o análoga a lo que se decía del estrecho de Gibraltar. Y quisiera detenerme en esta expresión de otra tierra nueva e incógnita, porque es allí donde se expresa en otra tierra nueva e incógnita la idea de adición, la cuestión de que era verosímil que existieran otras nuevas tierras incógnitas que son pensadas con los mismos elementos que las tierras conocidas. Bueno, a partir de entonces un gran continente austral comienza a agrandarse y expandirse. Y, algunos ejemplos que muestran lo que se puede llamar la representación tipo iceberg de Tierra del Fuego, que viene a ser solamente la punta visible de un gran continente que todavía está por ser visto. Es típica de mapas que son muy conocidos para muchos, de Tierra Firmorum. Es decir, y acá aparece también la conexión entre Tierra del Fuego y el resto de ese continente austral, que incluye, bueno, una gran parte de Oceanía, de las islas de Java. Es una representación bastante habitual. Y cuando se confirmó que Tierra del Fuego ya no formaba parte de ningún continente, que tenía límites, de todos modos esto ocurre a principios del siglo XVII, de todos modos ya había una gran cantidad de islas que permitían seguir sosteniendo esta hipótesis geográfica. Lo que yo quiero sostener es que la falta de una evidencia geográfica contra esta geografía esperada ha dado una inercia muy potente a la supervivencia del continente austral. No se trata de una concepción del todo inédita, ¿no? Se puede encontrar la repetición de las argumentaciones conceptuales, también en los modos de incorporación de esta quinta parte a los libros de geografía y de los procesos de inscripción cartográfica, de la misma manera que había ocurrido para el caso americano. En un trabajo anterior, básicamente en una parte de la tesis, he mostrado cómo hay un proceso de lenta incorporación de América en los libros de geografía, cómo aparece como un apéndice que no altera para nada la geografía que es descrita anteriormente. Yo no me voy a detener en los ejemplos que me había anotado para marcar, pero como en las mismas ediciones, en diferentes ediciones de la misma obra, América va cobrando un lugar cada vez más importante y cada vez más notorio, o al mismo, como va transformándose en un elemento a la par de las tres partes del mundo. Y había elegido una obra de Situs Orbis, todas las ediciones del siglo XVI, como en la edición de 1534 aparece un grabado de un globo que muestra solamente el viejo mundo, y la única mención a América aparece en la última hoja, creo que había puesto la cita, no me voy a acordar, pero aparece en la última página en la lista de islas, y esto es la referencia, pero en la edición de 1543 el globo incluye América,
hay una rotación de la cara visible del globo terrestre y aparece una figura que también aparece en otros libros, por ejemplo los de Appiano, y la mención a Américas en la página 13, cómo se va incorporando y se va adentrando en la misma obra. Para el continente austral vemos que hay una incorporación incipiente en términos muy similares, y el punto clave es que como nunca va a haber la constatación de la existencia real del continente austral, va a ser más útil para estudiar estas geografías desconocidas o los procesos de imaginación geográfica que no tienen una base empírica que permita seguir o transformar ese desconocido en un conocido real. Por eso que me interesa particularmente el caso del continente austral, porque a diferencia de otros objetos geográficos que eran desconocidos y que se volvieron conocidos, el hecho de que este objeto no haya podido tomar esa forma que había tomado durante prácticamente 200 años, permite de alguna manera recorrer esos itinerarios de las geografías desconocidas. Para sintetizar tal vez un poco esquemáticamente este paralelismo entre los procesos de elaboración de lo desconocido como objeto de conocimiento, yo quiero concentrarme en 4 aspectos que permiten conectar el caso de América, este proceso que yo vengo de sintetizar muy apretadamente, y el continente austral, como formas o como estrategias de esos esfuerzos intelectuales por imaginar lo desconocido bajo una forma concreta, bajo la forma de una geografía verosímil, apoyándose en la evidencia que América había puesto ante los ojos de esta gente. En fin, esos 4 aspectos uno tiene que ver con las prácticas de escritura de las geografías desconocidas. Y concretamente me refiero a la aparición de evidencias geográficas que son cartografiadas con un trazo incompleto. Bueno, también hay varios ejemplos. Acá tenemos para América y lo mismo para el continente austral. En ambos casos, esta inscripción cartográfica es la respuesta a una experiencia de exploración y de reconocimiento geográfico. El trazo es una práctica de escritura y de producción de conocimiento que corresponde en gran medida a prácticas institucionalizadas de producción de saber, y una parte considerable de los mapas que permiten sostener estas hipótesis corresponden a la Casa de Contrastación de Sevilla. La línea incompleta y abierta había quedado reservada para las tierras firmes, mientras que la traza para las islas, incluso si sus geografías no eran del todo conocidas, y si los mapas las incluían proponiendo apenas formas hipotéticas, se correspondía con figuras geométricas o estéticas, pero líneas cerradas que reafirman la cerrazón del carácter insular. Y Willcome Washburn propone que las islas cartografiadas durante el Renacimiento son el resultado de construcciones técnicas deliberadamente organizadas con fines didácticos para facilitar la lectura del mapa, también estéticos, para generar un impacto poético. Pero de alguna manera el objetivo principal de esa representación de las islas era constatar la existencia y un poco tal vez su localización, pero no ni su forma ni su tamaño. Y esta línea incompleta sí estaría reservada para ir trazando la forma y el tamaño de partes o continentes o mundos también. En cualquier caso, esta traza incompleta se corresponde con un momento de búsqueda de los límites de un mundo nuevo, de una parte nueva, de un continente nuevo. En segundo lugar, la otra analogía que se puede trazar entre los 2 casos tiene que ver con el trazo geométrico, en oposición a un trazo geográfico o a un trazo analógico con formas geográficas reales, en el que se expresa el carácter hipotético de la información geográfica y al mismo tiempo construye una imagen que restituye lo desconocido, para darle una identidad precisa a aquello que todavía queda en el estatus de desconocido. Estos diseños a menudo son acompañados por leyendas o inscripciones que enfatizan que se trata de tierras desconocidas, fuertemente modeladas por un horizonte de expectativas. La comparación entre el uso de estas líneas
rectas para costas desconocidas, deliberadamente mostradas como desconocidas, en oposición a otros trazos que revelarían el conocimiento que no fueran trazos efectivamente geográficos o onológicos. También, efectivamente, para el caso del mapa de Ratzenmüller, en el mismo artículo de Washburn, hace una distinción para diferenciar cómo la línea recta aparece en el caso americano para la costa oeste, como una geografía, él creo que la llama, no sé si lo encuentro, desconocida, literalmente. Y en caso, lo compara con una geografía imaginaria para Asia, donde hay un diseño más o menos geográfico, pero explícitamente desconocido en el término en el sentido de inexplorado. Yo no haría esta distinción neta entre desconocido e imaginado, porque, como se estudió anteriormente, lo desconocido es sobre todo algo imaginado, ante todo algo imaginado. Pero lo que quiero recuperar de estas palabras o de esta reflexión que hace Washburn es la distinción que hay entre dos formas de pensar lo que no se conoce y el modo en que esto aparecería en la representación cartográfica bajo dos trazados diferentes. En tanto la línea recta, bueno, esto va para mostrar la costa de Asia, con dos trazos diferentes para dos geografías que no fueron exploradas, que son en este caso analizadas como desconocidas y como inexploradas. En tanto la línea recta no es sino solo una de las expresiones del pensamiento geométrico que anima esta imaginación geográfica, me gustaría retomar aquí la importancia, efectivamente, de las teorías clásicas y modernas de la Tierra y la potencia heurística que estos elementos tuvieron como dispositivos para imaginar el mundo. En los mapas se puede percibir los esfuerzos para darle formas gráficas a estas hipótesis geográficas, desde las formas de diseño de las tierras septentrionales para dar un equilibrio equivalente a este continente austral, y creo que hay una correspondencia, una correlación que se puede establecer entre nuevas formas que toman las tierras septentrionales a partir de esta aparición potente del continente austral. Y además de esta idea, también quiero retomar la cuestión de la progresión del conocimiento geográfico asociada a la suma de partes de un mundo conocido, al peso o la capacidad que tienen estos desarrollos hipotéticos remitidos a la presuposición de un principio ordenador que reposaría sobre las reglas de la geometría y más específicamente de la simetría. Voy a detener entonces. También podemos señalar el espejo toponímico entre el hemisferio norte y sur. La presunción de simetría que expresa esta especularidad sirve no solo para dar identidad a lo desconocido, sino también para georreferenciar esas geografías. En este caso en particular, en el que yo estoy trabajando, se trata de los extremos norte y sur. Sin duda esto está relacionado con teorías cosmográficas, pero lo que yo quiero recuperar aquí es que esa no es toda la explicación y que la simetría como hipótesis también había servido para imaginar y cartografiar América del Sur cuando su costa pacífica estaba todavía prácticamente inexplorada. Porque la idea de simetría no es solamente una cuestión de teorías clásicas que va a hablar de zonas que efectivamente no se conocen, sino que es un dispositivo activo que también sirvió para América, que era objetivamente más conocida que el continente austral, que no existe. El tercer contrapunto que quiero hacer entre América y el continente austral es el intento de darle entidad de parte del mundo a cada uno de estos objetos geográficos. Así como en el caso de América se había buscado la cuestión de la grandeza, del tamaño y de la singularidad de su gente, de su vegetación, de sus costumbres. También hay un esfuerzo similar por dotar de entidad de continente o de parte o de mundo al continente austral. Como anticipé hace un rato, más bien al principio, las discusiones sobre el continente austral comienzan allí donde América había cerrado el debate.
se comienza por buscar cómo atribuirle el estatus de continente a esa masa de tierra austral esperada, imaginada, cartografiada y desconocida. Solamente para señalar dos casos más conocidos y célebres de esto que acabo de señalar: el frontispicio de Ortelius, con la quinta parte en forma de busto de piedra, que ha sido largamente analizada y yo no me voy a tener acá, pero lo que interesa rescatar para seguir sosteniendo mi argumentación, en parte es esta forma a mitad de camino, esta idea de busto como un momento anterior a la figuración completa, el estilo de las otras figuras alegóricas de las partes del mundo, pero que de todos modos le ofrece un lugar en el mismo teatro. La idea de tercer mundo, el primer mundo, el antiguo mundo, el segundo mundo, el nuevo mundo, el tercer mundo, este continente austral que todavía está por ser descubierto. Por cierto, esta idea de tercer mundo suena un poco rara cuando no viene de dónde viene. En fin, más allá de del uso de los términos, hay una idea que se repite, esa idea de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, que remite a la misma lógica de progresión del conocimiento geográfico, de verosimilitud, de seguir agregando continentes o partes o mundos según el vocabulario que se utilice. Y la última consideración que quiero hacer para establecer el paralelismo entre el uso de los procedimientos epistemológicos usados para pensar América, que fueron aplicados para imaginar el continente austral, tiene que ver con el momento blanco, digamos, en el que tanto América como el continente austral son vaciados. Y lo que me interesa de esta idea es que justamente América pudo ser vaciada y vuelta a escribir, a inventar o a dibujar, pero el continente austral no, y por el mismo motivo es que encuentro que ahí hay una pista interesante para incluso seguir profundizando sobre los límites de imaginar lo desconocido. Quedan más desnudos todos los procesos que son utilizados para interpretar geografías que no son exploradas, o al menos para relativizar la idea de desconocido, los usos de desconocido que tuvieron en estos momentos. Y es crucial porque la bibliografía normalmente se asume que los blancos son espacios vacíos para ser llenados. En efecto, hay un uso común o equivalente en el lenguaje corriente, que es retomado en la escritura cartográfica y en la tradición geográfica, que es la asociación entre el blanco y el vacío. Porque, bueno, ahí tenemos un nuevo mundo blanco y el continente austral en blanco. De este mapa después me gustaría hacer un comentario, porque está todo en blanco, pero hay una costa hipotética de Tierra del Fuego que aparece señalada en otro color como una distinción del grado de comprobación empírica de esa geografía o de ese conocimiento, que va a ser otra de las estrategias gráficas que van a poner algunos límites al continente austral, otros en los que América ya aparece llena y el continente austral es lo que aparece en blanco. Pero esta idea de espacio vacío que tiene fuerza también en otros contextos, no estrictamente geográficos ni cartográficos. A este lado, la idea de que el blanco en el mapa indica un espacio vacío y concretamente un espacio disponible. Más específicamente en la cartografía, esto parece tener alguna relación también con el uso del blanco, incluso hasta entrado el siglo XX, en el centro, no solamente en los bordes del mapa, sino también en el interior. Los que estudiamos cartografías nacionales o cartografías imperiales lo sabemos bien. Hay un momento en el que se vacía, se pone en blanco el interior y se crea una posición costa-interior que, si hay tiempo, vamos a volver. Pero la metáfora del vacío en el mapa o el hecho concreto de la apertura de vacíos en los mapas
tampoco es un proceso ahistórico, y aunque la interpretación más corriente se subraya la voluntad de dominación, sea imperial, colonial o nacional, ligada al interés y a la acción de completar esos blancos, yo aquí propondría no dejarse cooptar por esta crítica postcolonialista que da a la práctica de escritura una valorización puramente reprochable, y matizar los usos de blancos desde una perspectiva que no resulte anacrónica, para ver también esos matices donde el blanco es también la promesa de crear algo nuevo, o es el espacio para producir algo positivo, como si el blanco también tuviera cierta flexibilidad moral y no siempre fue un objeto que debe ser perimido. Dicho también de otro modo, los blancos cartográficos implicarían siempre un llamado a la acción, según las ideas más tradicionales. No solamente político, sino también personal, y están las palabras de Stevenson, que son bastante conocidas, como un llamamiento a ir a conocer aquello que aparece en blanco, una suerte de provocación o invitación a viajar. Esto resulta bastante coherente o le da sentido a la preocupación de las historias que tradicionalmente se han preocupado por explicar cómo fueron llenados esos vacíos, más que por explicar cómo es que han aparecido en los mapas. Y acá es donde aparece la idea más reduccionista de lo desconocido como inexplorado, que revela el valor dado a la experiencia sensible como expresión del descubrimiento y de la progresión del conocimiento geográfico. Lo que yo quiero abrir acá la discusión es que el blanco también puede ser entendido como una interrogación sobre la geografía y una interrogación sobre la imaginación geográfica, que no es solamente un agujero que aparece de golpe en el mapa y cuya única función es la de ser llenado, sino que más bien es el resultado de un proceso de construcción que plantea preguntas y solo a veces plantea respuestas. Y una nota al margen es que hay un hecho prácticamente evidente, que es que la falta de información no siempre fue representada con la falta de diseño, con la falta de dibujo o con la falta de trazado. Y los ejemplos que yo mostré y el caso de la Patagonia, que conozco bastante mejor, son una prueba de ello. También el blanco no significó siempre una ausencia. Y acá me gustaría evocar el concepto de Harley del blanco como silencio activo. Él lo usa para otra cosa, pero la idea de silencio activo para el blanco. Es decir, hay mucha ambigüedad o ambivalencia en los diferentes usos del blanco en la cartografía. Y el blanco puede tomar formas positivas y formas negativas, y esta es la cuestión que habría que indagar, más que juzgar moralmente. Y para seguir relativizando las significaciones que se le atribuyen al blanco, también habría que dejar sentado que también tiene un carácter intimidante. No es siempre una provocación o una invitación al viaje, sino que el blanco también intimida y también paraliza, por decir la idea de la hoja en blanco. Y, en efecto, la aparición del blanco debe ser interrogada en otros términos, más que como una simple constatación de que hay algo que tiene que ser ocupado. Y el hecho de que los mapas medievales reducen el espacio representado al espacio concebido como conocido, y que los mapas del siglo XVI fueron progresivamente ampliando la superficie representada hasta los límites de la superficie geométrica, que resulta de la conversión de la esfera a un plano, es en ese marco que se vuelve necesario repensar la incorporación de superficies cartográficas en blanco, que hablaban de geografías desconocidas, con diferentes estrategias, o mejor dicho, lo que habría que pensar son los términos en los que esa incorporación ha sido posible. En tanto, el continente austral no es un blanco que haya podido ser llenado, es posible pensar que sus itinerarios expresan una forma de aproximarse a la movilidad del saber. Esas manchas blancas fueron y son espacios abiertos a la escritura, dispositivos plásticos. La idea de plástico me parece que también tiene una potencialidad que todavía no ha sido del todo desarrollada. Igual que los blancos, creo que el otro eje de análisis que tampoco ha tenido la atención que se merece es la cuestión de la toponimia de los espacios desconocidos. Porque de la misma manera todos los estudios toponímicos sobre estos espacios tienden a resaltar
a poner de relieve con mucho énfasis todo el interés, que es evidente, que yo no voy a discutir acá, sobre el interés por apropiarse de esos espacios, el valor simbólico de reescritura toponímica o de posesión material o simbólica de esos territorios. Los ejemplos más estudiados son aquellos derivados de procesos de reescritura, como el rebautismo o la reescritura de textos inscritos en los mapas, como parte de procesos más amplios de reestructuración de esquemas de control y poder, otra vez dentro de cuadros más imperiales o coloniales, incluso dentro de los procesos independentistas o procesos revolucionarios. Pero quisiera señalar que hay todo un espectro de toponimias de los desconocidos que incluyen también una aproximación a la complejidad con que estas geografías pueden ser pensadas. Eso incluye los grados de desconocimiento, de mal conocimiento, de vaguedad de conocimiento o de conocimiento que no está dotado de cierta legitimidad en un momento específico. Yo solamente algunos ejemplos. Lo que quiero rescatar de esta riqueza de los matices del lenguaje para expresar las geografías desconocidas es que tienen sentido en el marco de geografías verosímiles. Por eso, si nos preguntamos cómo y por qué se construye y produce lo desconocido, está claro que no hay una única respuesta. Lo que yo acá desarrollé se aplica únicamente a un caso muy concreto, pero lo que sí podemos generalizar a partir de acá como un punto de arranque es que ninguna de las respuestas posibles a cómo y por qué se construye lo desconocido puede quedarse con la idea de que es porque no se conoce. En segundo lugar, si nos preguntamos por esas imágenes de lo desconocido, tal vez encontremos que en un contexto en el que el mundo era concebido como un cuerpo extremadamente maleable, las tierras desconocidas funcionaron como masas plásticas y flexibles que han sido modeladas para sostener, por un lado, sí, ideales cosmográficos y geográficos, que a pesar de las fisuras e inconsistencias eran todavía operativos, también a expectativas y a horizontes de geografías imaginadas para resistir los desequilibrios que la geografía descubierta en las exploraciones introducía necesariamente. En particular, lo que yo, para finalizar, quise sostener acá es que América fue la condición de verosimilitud del continente austral, en breve. Pero esto se trata solamente de un caso. Y para cerrar, creo que lo interesante de esto es finalizar con una proposición más general que me gustaría formular bajo la forma de una invitación abierta, que es que si vamos a analizar los pliegues de nuestros mapas y de nuestras geografías iberoamericanas, tal vez le vamos a explorar un poco las condiciones de verosimilitud de nuestras propias geografías.